Hey, buenas noches a todos. Mi nombre es Carolina Quiroz. Yo pertenezco al Ministerio de Apologética San Francisco de Sales y también soy miembro del equipo de liturgia de la parroquia Nuestra Señora de los Desamparados. Este es el tema que vamos a ver hoy. Bueno, en primer lugar, pedirles disculpas porque la semana pasada no pudimos dar tema por un motivo personal. Entonces, los 3 temas que vamos a ver, porque me iban a tener a mí 3 semanas, pero ya solo me van a tener 2 y hay una semana en donde creo que es, no sé si el después de estos temas o la que sigue, que también nos vemos porque yo formo parte de la comisión de oración e intercesión. Entonces también tenemos el curso, no solamente dar cursos, sino que también vamos a tener un momento de adoración, de reflexión, de oración, en lugar de una charla del curso. Entonces, como les iba diciendo, pues me disculpas por la vez pasada de que no pudimos estar en la charla. Para este tema, las 3 clases tienen que ver con lo mismo, tiene que ver con Eucaristía. Entonces, vamos a tratar de dar el tema que teníamos la vez pasada, que era la Eucaristía como tal. Si en realidad Dios está presente en la Eucaristía, Jesucristo está presente en la Eucaristía, vamos a fusionarlo con estos 2 temas que vamos a ver a lo largo de estas 2 semanas. Entonces, el tema, perdón, dime. ¿Ibas a decir algo, Sin? No, Carito, para nada. Bueno, ok. Entonces, yo voy a apagar mi camarita y voy a volver a presentar la exposición. Algo muy, muy importante, como les digo, estos temas son hermosísimos. Yo soy liturgista, entonces, es uno de los, ¿están viendo mi pantalla, sí? Ok. Me encanta este tema, es uno de los temas que más me apasiona, por supuesto. Y vamos a entrar en el contexto de la liturgia pascual. Vamos a ver, la liturgia pascual no es una cosa inventada. O sea, la liturgia como tal, la liturgia de la Eucaristía, que también es la liturgia pascual, porque todos los domingos celebramos el sacrificio, bueno, en cada Eucaristía celebramos el sacrificio, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y ese es uno de los puntos que vamos a ver ligado al tema de la semana pasada. Pero la liturgia, tal y como la conocemos nosotros, tiene su origen en otra liturgia. Recordemos que Jesús era judío y como judío vivió en la religión judía toda su vida. Entonces, como él era un judío practicante, la liturgia que él vive, la última cena, era la liturgia pascual o la famosa Pascua judía. Entonces nosotros, a lo largo de toda la historia, hemos traído elementos de esa Pascua judía. ¿Por qué? Porque Jesús vino a darle plenitud a la celebración de la Pascua judía y ahora lo vamos a ver. Vamos a empezar primero aclarando algunas definiciones de lo que es, de lo que vamos a ver. Vamos a ver, la palabra liturgia viene del latín liturgia, que a su vez proviene del griego liturgia, que se puede traducir como servicio, una obra pública. Una vez escuchaba a un sacerdote que decía que la liturgia es el adorno con el cual, o la guía con el cual celebramos el sacrificio, es la periferia, es la estructura con la cual celebramos el sacrificio. Entonces también esto nos expresa, la liturgia se expresa ante Dios la fe de la comunidad con gestos, palabras y ritos. Entonces, tenemos que el servicio público, al expresarnos, como conocemos servicio público es servir a los demás en el sentido radical de la expresión.
es hacer obra pública, pero no es construir carreteras, sino que es hacer obra en función de los demás. Entonces, la liturgia, el término liturgia, nos sirve a nosotros para expresar que la fe ante Dios con gestos, palabras y ritos. Esto es muy importante, porque en cada Eucaristía, en cada sacramento, en cada uno de los 7 sacramentos, expresamos nuestra fe en Dios por medio de gestos, palabras y ritos. El otro término es el término Pascua, que viene del hebreo Pesaj y del griego Pascha y significa paso. Y es en el antiguo, para el Antiguo Testamento, para el judío, es el paso del ángel exterminador en el momento de como la 10ª plaga de Egipto, en el momento en que Dios libera al pueblo de Israel de la opresión egipcia. Pero también en el sentido cristiano es el paso de Dios por nuestra vida, es el paso de Jesús que se inserta en la historia del hombre para precisamente traernos esa vida eterna. Entonces vemos cómo el origen de ambas palabras está muy ligado, o sea, el origen etimológico de las palabras está muy ligado con el sentido de que Jesús viene a hacer plena la celebración de la Pascua judía. Entonces vamos a empezar con un poquito de la explicación de lo que es la Pascua judía o el Pesaj. No sé si alguno de ustedes han tenido la oportunidad de estar en una Pascua judía. Yo sí he tenido la oportunidad de compartir con nuestros hermanos mayores, los judíos, una Pascua judía. Es una celebración hermosísima. Obviamente, la Pascua de ellos es sumamente inconclusa comparada con nuestra Eucaristía, pero aún así es retroceder a los orígenes, a nuestros orígenes, a los orígenes de nuestra fe, a los orígenes, a lo que dio origen a nuestra Eucaristía. Entonces, la Pascua judía tiene su origen se celebraba, vamos a ver, esto no fue solamente esta celebración pascual no fue solamente a raíz de la salida del pueblo de Egipto, la cena del cordero, la comida de los panes ácimos, etcétera, etcétera, la salida del pueblo de Egipto, sino que desde antes la fiesta se celebraba en el día 14 del primer mes, que antes del destierro babilónico, y se conoce con el nombre de Aviv, que es, vamos a ver, la historia judía se divide en varias partes, pero históricamente se divide antes del destierro babilónico y posterior al destierro babilónico. Entonces, antes del destierro babilónico, la fiesta del Pesaj o de la Pascua se celebraba el día 14 del mes de Aviv, antes del destierro babilónico. Posterior al destierro babilónico, se celebra el día 14 del primer mes del año, que es el año de Nisan. Y no es Nisan la marca del carro, no. Así se llama el mes en el calendario judío. El primer mes del año se llama el Nisan, que para nosotros, en el calendario viene a ser el mes de marzo. Entonces, el 14 de marzo viene, el 14 de Nisan viene a ser el 14 de marzo nuestro, más o menos por ahí. Ok. ¿Por qué se celebra? Bueno, porque pone fin al tiempo del desierto al comer los frutos de la tierra y no el maná bajado del cielo. Los israelitas acamparon en Gilgal y celebraron allí la Pascua el día 14 del mes a la tarde. En los llanos de Jericó, al día siguiente de la Pascua, comieron ya los productos del país, panes ácimos, espigas, tostadas, ese mismo día. Y posteriormente, ya un poquito más, se celebra la Pascua, un poquito más para acá, se celebra la Pascua precisamente en conmemoración a la salida del pueblo de Egipto.
Entonces, la celebración de la Pascua judía tiene los siguientes pasos o las siguientes, las siguientes partes, los siguientes elementos. El Mishnah Pesahim, que es el cordero, que se determina como, ya que es el cordero pascual, que es sacrificado por 3 grupos. Como está escrito, en primer lugar, lo inmolará toda la asamblea de la congregación de Israel. Asamblea, congregación e Israel. Ahí están los 3 grupos. Cuando entra el primer grupo, se le llama el atrio. Y esto ustedes, cuando entra el primer grupo al templo para hacer el sacrificio, que es la asamblea, entra a las puertas, entra al lugar donde se llama atrio. ¿A qué les suena atrio a ustedes? En los templos hay atrio. Hay un atrio. ¿Dónde está ubicado el atrio? A ver si saben dónde está ubicado el atrio. En las entradas. En la entrada. El atrio está ubicado en la entrada principal. Muy bien. Entonces, el primer grupo que entraba a hacer el sacrificio del cordero, la asamblea, se quedaba en el atrio. Cuando se cerraban las puertas del atrio, tocaban el sofar, luego una trompeta clamorosamente y luego de nuevo el sofar. Los sacerdotes entraban en pie formando 2 filas y teniendo en sus manos vasos de plata y oro. Una fila tenía vasos de plata y la otra tenía vasos de oro. No estaban mezclados, los vasos no disponían de la base a fin de que los que pudieran posar y se coagulara la sangre. El israelita lo inmolaba, el sacerdote recibía la sangre y se la entregaba a su compañero y éste al suyo y recibía el vaso lleno y lo devolvía vacío. El sacerdote que estaba más cerca del altar la vertía sobre las brasas del altar. Entonces, ¿quiénes entraban al templo? La asamblea se quedaba fuera. ¿Quiénes entraban al templo? Los sacerdotes, el israelita, que era la congregación, y el sacerdote. Entonces, ahí están los 3 grupos con los cuales el Cordero Pascual era sacrificado. Esto es un poco enredado porque no tenemos forma de ilustrarlo, porque aún ahora la Pascua, la inmolación del Cordero se hace muy diferente. Entonces, aquí es, imagínenselo. Todo este rito de sangre era parte del sacrificio del cordero realizado por la familia en el templo junto a los sacerdotes. La segunda parte de la celebración la realizaban en las casas mediante una cena íntima en donde se comía el cordero sacrificado, los panes ácimos, las hierbas amargas y 4 copas de vino. Cada elemento de la cena tenía un significado específico que hacía memoria del gran acontecimiento liberador del Éxodo. Este significado salvífico de la Pascua estará siempre presente en el judaísmo, como bien lo indica otro texto rabínico, llamado el Targum, en donde dice: esta es la noche de la Pascua para el nombre de Yahvé. Recuerden que aquí lo que tenemos es el anagrama. Ellos nunca utilizan, nunca por respeto, el rabino escribía el nombre de Yahvé en el pizarrón, por ejemplo, lo escribía en una tabla y los estudiantes agachaban la mirada, bajaban la cabeza, cerraban los ojos porque nadie podía ver el nombre de Yahvé escrito. Por eso es que nosotros en este momento nos ha costado mucho interpretar el Yahvé, cuáles son las letras que están, las vocales que van dentro del anagrama. Ok, entonces la segunda parte, como les decía, se celebra en familia. La primera parte se celebra en el atrio, la segunda parte se celebra en familia. Entonces, el Seder del Pesaj es la celebración litúrgica de la Pascua judía que se inicia, para dar pie a todo esto, se inicia el día 10 del mes de Nisan, o sea, del primer mes, con la escogencia del cordero sin defecto, sin mancha, macho de 1 año. Esto aún todavía lo hacen. Tengo un amigo que vende
que vendió ovejitas y corderos, y llegaron los judíos y le pidieron que por favor les vendieran para la celebración de la Pascua corderos blancos, completamente blancos, sin defecto, sin mancha, que fueran machos y que tuvieran 1 año. Una vez que se escogía el cordero, se hace todo este rito, se sacrificaba al atardecer en presencia de toda la familia y se marcaban con la sangre del cordero las jambas y los dinteles de las puertas donde lo comerían. El cordero se come completo, asado, y lo que sobra se debe quemar. O sea, no debe quedar nada, sino lo que sobra se quema, porque no se puede guardar nada para el día siguiente. Se comen hierbas amargas, se come panes ácimos y se toma 4 copas de vino. Bien, la celebración litúrgica propiamente está compuesta por las siguientes partes. Y aquí quiero que recuerden las vivencias de cada uno de ustedes en la Eucaristía. Quiero que pongan mucha atención a lo que voy a describir, porque tiene que ver mucho con nuestros ritos y van a ver las similitudes. El Kadesh, que es la bendición inicial, en donde se toma la primera copa, se enciende la primera vela de la menorá y la madre hace la bendición de la luz. Hay un urhatz, que es el lavado higiénico, o sea, se lavan las manos por cuestiones de higiene. Están las carpas, que son las verduras bañadas en agua de sal, que significa las lágrimas que el pueblo de Israel derramó en la tierra de Egipto. Tenemos el yahatz, se parte el matzá central en 2 y se guarda la parte más grande. Tenemos el Magid. El Magid es donde se relata la historia de la salida del pueblo de Egipto. Y aquí, por ejemplo, se habla ahí, en esta parte donde se relata toda la salida del pueblo de Egipto, hay una parte muy, muy hermosa porque intervienen los niños. El menor de la casa, él es el que hace las preguntas. Entonces, él hace 4 preguntas. Una de esas preguntas es, ¿por qué esta noche es diferente a las otras? Esa es una de las preguntas que hace el niño, y dentro de esta celebración del Magid también se describen las 10 plagas de Egipto, el Daenú, el Pesach, la Pascua, el Matzad y el Maror. El Maror es como una especie de flan, diría yo, pero es rojizo. Y después después de todo esto, tenemos el Ratzat, que es el lavado de manos ritual. ¿Quién se lava las manos ritualmente en nuestra liturgia? Un sacerdote. El sacerdote, ok. Después tenemos el Motzi Matzah, que es cuando se bebe la segunda copa y se empieza el banquete. Se comen los 4 panes y las hierbas amargas. ¿Por qué se comen los panes y las hierbas amargas? ¿Por qué se comen las hierbas amargas junto con los panes? Porque la amargura, en primer lugar, que eran panes ácimos, no tenían levadura por la premura, no podían dejar leudar la masa. Entonces, estos panes sin levadura son los panes ácimos, que es el famoso matzá. El matzá se pone en la mesa, el pan, que es el matzá, se pone en la mesa, son 3 pedazos. El del centro se corte, se parte a la mitad y se esconde para que después los niños, en realidad es eso, para que después los niños lo busquen. Viene la tercera copa y después viene el Halel, que son los cánticos y las alabanzas en donde se entonan los salmos. Viene la cuarta copa, que es el Barej, y después viene el Nitzat, que es el deseo de que todo haya salido conforme a la voluntad de Dios y la esperanza de celebrar la Pascua judía en la Jerusalén reconstruida. Entonces,
a grandes rasgos, esta es la celebración de la Pascua. Como podemos ver, tenemos una bendición inicial, tenemos, de hecho, incluso un dato curioso, a la persona que tiene el micrófono encendido, por favor que lo apague. Hay un dato curioso con el lavado de manos higiénico y con el lavado de manos ritual. Porque en el momento de lavado de manos higiénico es donde se realiza, donde Jesús realiza el lavado de pies a los judíos. ¿Recuerdan ese pasaje en donde el Señor están todos reunidos y se hace la bendición inicial y luego se pasa al lavado higiénico? Entonces, Pedro le dice, ¿por qué me va a lavar a mí? O sea, no, o sea, está loco. Le dice, si no te lavo los pies, no eres mi amigo. Y el Señor se rebaja. ¿Por qué? Porque este lavado higiénico de manos que el Señor convierte en un lavado de pies, lo hacen normalmente los esclavos. Entonces, este lavado higiénico es el que Jesús hace con sus discípulos como un acto de amor y de entrega. Vamos a ver algunos elementos propios de la Pascua judía. La simbología es lo que se llama la simbología del ceder del Pesaj. Los varones llevan una cosa en la cabeza que se llama kipá. ¿A qué se les parece el kipá? Al que llevan los obispos. Ajá. ¿Y cómo se llama lo que llevan los obispos? ¿Alguien sabe? Se llama solideo por aquello. Ok, la vestimenta blanca. Normalmente en la Pascua judía todos llevan alguna prenda blanca. ¿A qué les recuerda esto? Igual la que usa el sacerdote, pero no me acuerdo cómo se llama. Es el... Sí y no. No. Pero ¿a qué les recuerda la vestimenta blanca? ¿Cuándo recibimos nosotros la vestidura blanca? El bautismo y en la el bautismo. El bautismo. Exactamente. ¿Ok? Muy bien. Después ellos andan una cosa que se llama talit, que es ese paño que se ponen con rayitas y que es muy parecido a la casulla del sacerdote. La cena es presidida por el padre de familia. Y aquí hay datos muy importantes. Ninguno de los comensales se sirve a sí mismo. Todos son servidos. Hay que beber como mínimo 4 copas de vino. La cena es cordero, hierbas amargas y el matzot o el pan ácimo. Se tiran 10 gotas en el suelo de vino para rememorar las 10 plagas de Egipto y se nombra cada una. Usted va tirando la gota y se van nombrando cada una de las plagas. Cuando se elevan las copas de vino, se tapa el pan. Cuando la copa vuelve a su sitio, se destapa el pan porque se sigue con el relato del sufrimiento. Los lavatorios de manos, que era lo que hablábamos, la primera es meramente higiénica y la segunda es un lavado ritual. Aquí vamos con las cosas interesantes. Las 4 copas de vino. Las 4 copas de vino que se beben en la liturgia judía, en la Pascua judía, tiene que ver con 4 verbos utilizados en el mensaje de Dios a Moisés. Entonces, ¿cuáles son esos verbos? La primera copa es el Kadesh. La primera copa, la bendición a Dios creador. Y lo que dicen es Baruch atah Adonai, Elohim melech Eloham, Boré peri hagafen.
Bendito eres tú, Dios, tu Señor, Dios, nuestro Dios, Rey del universo, creador del fruto de la vid. Los sacaré de la opresión egipcia. La primera copa es la bendición al Dios creador y es la promesa que hace Dios de sacarnos de la opresión egipcia. La segunda copa es la copa de la salvación y tiene que ver con los trabajos forzados, a los que están sometidos los israelitas en el pueblo, en la tierra de Egipto. Entonces es la copa de la salvación. La tercera copa es la copa de la redención. La cuarta copa es la copa de los tomaré como mi pueblo y yo seré su Dios. Y la quinta copa es la de el profeta Elías. Y esa copa se toma únicamente cuando venga el Mesías. Y aquí es donde se empieza a poner bonito. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Entendieron más o menos cuál es el ritual? Yo tengo una duda. Dime. ¿Qué es el yahad? ¿Es un pan que se dijo que cortan la mitad y guardan la otra mitad? El matzat. No, el yahad. No, el yahad. ¿Qué es el yahad que usted dijo? Que se cortaba la mitad. El yahad es el acto de cortar el matzá. El matzá es el pan ácimo. Ok. Listo, eso era. Ok. Gracias, muy bien. Bueno. Y ahora sí, vamos a entrar a la Pascua cristiana. La celebración de la Pascua cristiana, en primer lugar, es la principal fiesta de los cristianos. ¿Por qué? Porque celebra el gran acontecimiento de la resurrección del Señor. Y los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas nos relatan la última cena, y ahí están las citas bíblicas, pero no hay necesidad de que las busquemos porque cada uno recuerda. Creo que ya todos somos lo suficientemente viejitos como para no recordar las narraciones que hacen de la última cena del Señor los evangelios sinópticos, Marco, Mateo y Lucas, en donde nos relatan la última cena celebrada por Jesús junto a sus discípulos como una cena de Pascua. Dato curioso, a Jesús lo crucifican el 14 del mes de Nisan. El 14 era Viernes Santo. Entonces, tiene que ver con el sacrificio del Cordero. ¿Está presente el pan ácimo? Sí, efectivamente. 2 copas de vino y una de las bendiciones, pero el significado en esta celebración de la Pascua cristiana, en esta celebración de la última cena, tenemos el pan ácimo, 2 copas de vino, unas bendiciones, pero el significado nuevo que da Jesús a la comida es el anuncio de su propia muerte, y ya no se conmemora la salida de Egipto, sino la muerte de Jesús como sacrificio pascual. Por eso es que yo les digo que nuestra celebración litúrgica de la Eucaristía tiene su arraigo en la liturgia pascual judía, pero Jesús viene a hacerla plena, completamente plena, que ya entonces deja de celebrarse, por decirlo de alguna forma, la salida de la esclavitud del pueblo judío, del pueblo judío de la tierra de Egipto, y en donde se bebe la copa de la bendición, la copa de la salvación, la copa de la redención, la cuarta copa y una quinta copa que se deja para el Mesías. Entonces, esas 4 copas a nosotros se nos convierte en una sola copa. Ahora vamos a ver con detalle cómo fue esa última cena. Ahora bien,
El cuarto evangelio hace coincidir la muerte de Jesús con el sacrificio de los corderos pascuales. Entonces, por eso es que yo les digo que Jesús muere el viernes 14 de Nisan, o sea, el día 14 del mes, tal y como el día que se sacrificaba los corderos. De manera, sin embargo, esta plenitud litúrgica, esta plenitud que le da Jesús a la liturgia judía, nos permite entonces celebrar la Pascua no con una levadura vieja, ni con la levadura de la perversidad o la maldad, sino con ácimos de pureza y verdad. Entonces vemos que en la primera carta de Pedro nos dice, sabiendo que habéis sido liberados de la conducta estéril heredada por tradición, no con cosas corruptibles, oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como cordero sin defecto ni mancha. ¿Cuáles eran las características que tenía que tener el cordero para poder que el cordero, ¿cuáles eran las características del cordero pascual, de la Pascua judía? Un año blanco, sin defecto alguno. Exactamente. ¿Cómo describe aquí? ¿Cómo describe Pedro a Jesús? Como cordero sin defecto y sin mancha. Y sin mancha. Ajá. Ustedes han visto las pinturas o las fotos o las estampitas de las visiones de Juan con respecto al cordero en el Apocalipsis. Sí, sobre el libro de los 7 Ajá, sellos y ajá. con una, bueno, no sé si es una lanza o Pero ¿cómo está el cordero? ¿Vivo o muerto? inmolado. Bueno, no, está vivo. Sí, está vivo, está vivo. Está vivo. Está vivo, el cordero está vivo no está muerto, está vivo. ¿Por qué? Porque es la representación de Cristo resucitado. Ok. Vamos a ver, aquí es otra de las cosas muy importantes. Vean que aquí, en el cuarto evangelio, el apóstol San Juan hace coincidir o nos indica que coincide la muerte de Jesús con el sacrificio del cordero. Y aquí vamos a entender algunas cosas del calendario del día judío. ¿Cómo se celebraba el día judío? O sea, ¿cuál era el tiempo del día judío? El día judío, el día hebreo, comienza con el ocaso del día anterior y culmina en el siguiente ocaso. No es como nosotros, que empieza a medianoche y termina a las 11:59. No, en el calendario judío, el día comienza con el ocaso del día anterior y termina con el ocaso de ese día, y así sucesivamente. La costumbre de ver el día comenzar con la caída del sol es antigua como la Biblia misma y se basa en el texto en el texto del Génesis, en donde dice, y fue de noche, y dice al cabo del día comenta, y fue de noche y fue de la mañana un día. De lo que se entiende porque cada uno de los días de la creación comienza, por lo cual el autor sagrado da a entender que cada uno de los días de la creación empezaba por la tarde, no por la mañana. Porque entonces dice, y es claro, dice, fue la noche y fue la mañana del primer día. Y fue la noche y fue la mañana del segundo día. Y fue la noche y fue la mañana del tercer día. Así va. Entonces, por eso es que los judíos cuentan el día a partir del ocaso del día anterior hasta el ocaso del día en que está. Y esto es muy importante que lo tomen en cuenta ahora para hacer un poquito de cálculos de por qué Jesús resucita al tercer día, y los cálculos no me salen si yo cuento 3 días. Y a eso es a lo que vamos. El triduo pascual empieza con el Jueves Santo, con la misa vespertina de la Cena del Señor, y alcanza su cima
el viernes con la celebración de la pasión, muerte de Jesucristo y cierra con las vísperas del domingo de Pascua, o sea, con la vigilia pascual. En estos días se trasciende el sentido de la Pascua judía. La Pascua cristiana, en realidad, consiste en la celebración intensa de estos 3 días. Comprende partes muy sombrías, muy oscuras y facetas muy brillantes del misterio salvífico de Cristo. Las diferentes fases del misterio pascual se extienden a lo largo de 3 días, que es lo que podemos denominar como un tríptico. ¿Saben lo que es un tríptico? ¿Alguna vez han visto uno? Algo dividido en 3 partes. Sí, pero los trípticos en la iconografía cristiana es precisamente una imagen en el centro y 2 a los laterales. Eso es un tríptico, que describen entre los 3 todo un pasaje bíblico. Entonces, eso es un tríptico. Y resulta que el Tríduo Pascual es un tríptico en donde vemos pasar, en donde se nos narra a través de esas tres imágenes todo el proceso de salvación, todo el proceso salvífico, todo el proceso pasión, muerte y resurrección de Cristo. Ahí está el tríptico, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Dice Mateo 26, 17, que es un poco la narración de la última cena más larga que hay. Dice, el primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús, ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? El primer día de los ácimos es el día 10 del mes de Nisan. Él respondió, vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle, el maestro dice, se acerca mi hora y voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien. Entonces, si ustedes ven, los discípulos del Señor, incluyendo el Señor, respetan por completo el pesaje. Van la preparación de la Pascua, el primer día de los ácimos, que es el 10, en donde se escoge el cordero, etcétera, etcétera. Mateo afirma que fue el primer día de los ácimos. Marcos también, y todavía Marcos es más específico, porque Marcos dice que es el primer día de los ácimos cuando se sacrificaba el cordero pascual. Aquí todavía hay un poco de Marcos. Marcos todavía aquí, el primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, en realidad aquí hay un poquito de error en la traducción porque debería de ser cuando se escoge el cordero pascual. Pero bueno, así nuestro querido San Jerónimo, pues a veces se equivocó a la hora de traducir, pero bueno, no importa. Lucas dice que tuvo lugar cuando llegó el día de los ácimos, en el que se había de inmolar el cordero pascual, el día 14 de Nisan. Aquí tenemos un poquito de divergencia entre el día de la preparación de la Pascua y después entre la narración de Marcos y la narración entre la narración de Mateo y la narración de Marcos, porque dice, en realidad, vamos a ver, aquí lo que dice es que la Pascua se celebró el día de los ácimos en el momento de celebrar el Cordero Pascual. Si yo me ubico aquí con el calendario judío, recordemos que entonces el día que se inmola el Cordero Pascual inicia precisamente con el ocaso, y el ocaso judío se da precisamente el Jueves Santo, en la tarde del Jueves Santo. Y el día 14 de Nisan empezó en el ocaso de ese Jueves Santo. Ok. Entonces, el Jueves Santo, el Señor realiza las siguientes partes del Seder. En primer lugar, el Kadesh, que es la bendición inicial. Se toma la primera copa y se enciende la primera luz de la menorá. Y se hace la bendición de la luz. Se hace el lavado higiénico, que esto lo podemos ver en Juan 13, 4, 5, en donde Jesús le lava los pies a todos los discípulos. En el Carpas,
que es cuando se comen las verduras bañadas en agua con sal, mientras comían, les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Estos se entristecieron mucho y uno por uno empezaron a preguntarle, ¿acá seré yo maestro? Pero el que mete conmigo en el que mete la mano conmigo en el plato, ese es el que me va a traicionar. Tenían platones o vasijas llenas de agua con sal. Entonces lo que hacían era que cogían las verduras, las mojaban en el agua con sal y se las comían. Entonces Jesús indica que el que moja con él las verduras en el mismo plato, ese es el que lo va a entregar. Entonces tenemos que dentro del Jueves Santo, dentro de la celebración judía, las verduras bañadas en agua de sal, se hace el ritual de las verduras, o sea, se hace el carpas. Otra de las partes de la cena es el yahat. Entonces se parte, que era lo que nos preguntaba ahora el hermano, se parte el matzá central en dos y se guarda la parte más grande. Instituye la Eucaristía, convierte el pan ácimo en su cuerpo. En ese momento, en el momento en que el Señor toma el pan del centro y lo parte, en ese momento instituye la Eucaristía, porque Él parte el pan ácimo y ya no lo esconde, sino que lo reparte entre los discípulos. Y ahí es el momento donde el Señor pronuncia las palabras, donde parte el pan, porque la narración de Lucas es la siguiente. Tomó el pan en sus manos, tomó el pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. En ese momento específico de la celebración de la Pascua judía, Jesús instituye la Eucaristía como sacramento. Se cuenta la historia de la salida de Egipto y se renueva la alianza de Dios con el hombre, la alianza de Dios con el pueblo judío, porque era el pueblo escogido. Pero esa alianza, al ser renovada, ya no solamente atañe al pueblo judío, sino que nos atañe a nosotros mismos. Cada uno de nosotros fue incluido en esa alianza. El ratzat, el lavado de manos ritual, que es el lavado que hace el sacerdote en la liturgia eucarística, ese también se hace. Y se bebe la segunda copa, en donde se comienza el banquete. Se comen los panes y las hierbas amargas. El barej, que es la tercera copa de vino, se convierte en su sangre. Él consagra la tercera copa de vino. Él, al momento, ¿y cuál es la tercera copa? Si nos devolvemos un poquitico para acá, la tercera copa es la copa de la redención. Entonces Jesús consagra la tercera copa. En ese momento, el vino deja de ser vino y se convierte en su sangre porque es la copa de la redención. Después viene el jalel, que son los cantos y alabanzas, se tonan los salmos y salen hacia el huerto de Getsemaní. ¿Cómo lo narra Marcos 14:26? Ahora, ya están en el huerto de Getsemaní en la madrugada ya del Viernes Santo. El barej, la Pascua, queda cortada. La liturgia pascual judía en ese momento queda cortada, porque la cuarta copa es la pasión de Cristo. La cuarta copa es la pasión de Cristo. Ya no se toma, ya
los discípulos y Jesús no toman la cuarta copa de vino. Porque la cuarta copa se convierte en la pasión de Cristo. Se hace también la celebración del Nitzá, que es el deseo de que todo haya salido conforme a la voluntad de Dios y a la esperanza de celebrar la próxima Pascua en Jerusalén. ¿A qué le suena esto, esta parte del Nitzá? Cuando Jesús dice que se haga tu voluntad y no la mía. Ajá. Pero también en el momento de la cruz en donde le dice todo está cumplido. Sí, Que correcto. todo salió de acuerdo a la voluntad de Dios. Hice todo de acuerdo a tu voluntad. Todo está cumplido. Bien, entonces tenemos, y hay una quinta copa. Recuerdan que la celebración judía tiene una quinta copa, que esa se toma única y exclusivamente cuando el Mesías venga. Esa quinta copa es la resurrección del Señor. Y esto lo podemos ver en Mateo 28, del 1 al 10, en Marcos 16, del 1 al 8, y en Lucas 24, del 1 al 2. Y entonces los elementos de la vigilia pascual, que son el nucernario, la bendición del fuego. Recuerdan que la primera bendición es la bendición del fuego, donde se enciende la menorá, la primera vela de la menorá. Tenemos un lucernario. Tenemos una liturgia de la palabra, la celebración litúrgica del sábado santo, la vigilia, la madre de todas las vigilias, se compone de un lucernario, igual que la primera acción de la liturgia judía. Se compone de un juego de 7 lecturas con sus respectivos salmos, en donde se nos narra toda la historia de la salvación. Y aparte de eso, hay una lectura de los Hechos de los Apóstoles, el Salmo aleluyático, el Salmo solemne y el Evangelio, y en todo este cuadro se narra toda la historia de la salvación. Tenemos la liturgia bautismal, que es la renovación de las promesas bautismales. Es donde el Señor renueva la alianza con nosotros. Tenemos la liturgia eucarística, que es donde se renueva el sacrificio de Cristo en la cruz. Y tenemos el rito de comunión, la acción de gracias y de envío. Entonces, la quinta copa es la que nosotros tomamos dentro de esa celebración judía, es la que nosotros tomamos en la gran vigilia pascual. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? En la vigilia pascual y en todas las Eucaristías. Sí, ¿cierto? Pero pero recordemos que la gran vigilia pascual tiene estos elementos que no tienen el resto de las Eucaristías. Por eso es que estamos haciendo la comparación de la vivencia del triduo pascual, comparándola con la liturgia propiamente judía. Entonces, obviamente, celebramos todos los días que se celebra la Eucaristía, la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Pero este elemento de la liturgia pascual, propiamente en la vigilia, tiene esa connotación de la quinta copa, que es la quinta copa la que se bebe solamente cuando viene el Mesías. Vamos a ver algunos elementos de la Eucaristía. Ya propiamente los ornamentos que se utilizan dentro, los ornamentos litúrgicos o qué es lo que se utiliza. Tenemos un altar, tenemos un sagrario, tenemos imágenes, tenemos velas, tenemos una vela del sagrario, tenemos un ambón, tenemos una sede. Esta es la parte del oratorio. En la misa, ¿qué se utiliza? Un cáliz, una patena, un copón, vinajera, lavabo, bandeja,
bandeja para el bandeja de esa no me acuerdo cuál era. Bueno, la campanilla y los libros, que son los libros litúrgicos. Y la vestimenta que usa el sacerdote es el amito, el alba, el cíngulo, la estola y la casulla. Entonces aquí podemos ver que tenemos lo que se llama el presbiterio. En el presbiterio está la sede, donde se sientan los ministros. Tenemos el altar, que es la mesa donde se prepara la Eucaristía, y tenemos el ambón desde donde se proclama la palabra. Aquí tenemos una foto de un sagrario. El cáliz, que es un recipiente, que es una copa, que es utilizada para beber. Es un vaso sagrado, es indispensable para el sacrificio de la misa. Tenemos la patena, que viene del latín patina, y es un plato en donde se pone la hostia. Y tenemos un copón, que es un vaso con la tapa en donde se conservan las hostias sagradas para poder llevarlas a los enfermos y emplearlas cuando hay mucha gente. Tenemos también estos elementos que son los elementos de la palia o hijuela, que es una pieza cuadrada con un cartón dentro, un purificador, que es una especie de servilleta, un corporal, que es una especie de individual, lo que uno pone en la mesa, y un mantel, que es lo que normalmente uno pone en la mesa. Tenemos también vinajeras, que son los recipientes donde está normalmente el agua y el vino. Tenemos las campanillas, que se utilizan para llamar la atención de los fieles. Muchas veces cuando estamos en la consagración, la gente está con la cabeza agachada y se está perdiendo todo lo que está pasando al frente. Y no levanta la cabeza. Las campanillas se suenan en el momento en que el sacerdote eleva la hostia para que usted sepa que en ese momento tiene que levantar la mirada. Porque Cristo se hace presente y usted tiene la posibilidad de verlo a los ojos. Entonces recuerden que cuando suenan las campanas, Cristo se hace presente y ustedes tienen que levantar la mirada. El lavabo es un conjunto de agua y fuente en donde el sacerdote hace el lavado de manos ritual y se acompaña con un paño, que es un manutergio, así se le llama. También tenemos, bueno, lo que son el misal romano, el leccionario y el evangeliario. El misal romano, que es el libro que contiene toda la ceremonia, todos los ritos. El leccionario, que es el que contiene las lecturas diarias de la celebración eucarística. Y el evangelario, que es el libro litúrgico que contiene las lecturas del evangelio. Entonces vamos a ver el alba. Las vestimentas sacerdotales son el alba, el cíngulo, la estola y la casulla. Y la casulla puede ser de la estola y la casulla, pues normalmente se hace en juego, y pueden ser con los 4 colores litúrgicos, blanco, morado, rojo y verde. También hay ocasiones en donde se utilizan los ornamentos negros y hay ocasiones donde se utilizan los ornamentos celestes y también hay ornamentos rosados. Los ornamentos celestes se utilizan normalmente para las fiestas de la Virgen y los ornamentos rosados se utilizan en los tiempos de Cuaresma y de Adviento para celebrar Gaudete y Laudete. Bien. Aquí, así que ya hicimos un poquito de los elementos de la Eucaristía. Vamos a ver un poquito el tema, ya teniendo en cuenta esto. Vamos a ver el tema de la semana pasada. Este es un milagro porque di el tema más rápido que el año pasado cuando di el tema. Disculpa, ¿el color negro cuándo se utiliza?
Porque El casi color nunca lo negro he visto. el color negro normalmente se utiliza en los funerales y se utiliza para la procesión de Entierro. del Santo Bueno, Entierro, sí. sí. Ujú. Vieras que nunca he visto la ornamenta negra. Sí, Varias veces. hay sacerdotes que no les gusta, prefieren usar la morada, pero la liturgia permite utilizar el negro. Por lo menos aquí en De Zampa sí hay casullas negras, muy lindas, por cierto, pero igual. Voy a dejar de compartir un toquecito para abrir la presentación que sigue. Una preguntita, ¿la Pascua judía cada cuánto la realizan? Cada año. Cada año. Ah, Ujú, bueno. Muchas gracias. Y la en el Pascua mismo tiempo de nosotros, ¿verdad que sí? más o menos es parecido, no siempre coinciden. Es en el mismo mes, pero a veces no coinciden. Ok, ahí están viendo, sí. Sí, Carito, ahí se ve. Ok. Este era el tema que teníamos para la semana pasada, pero por cosas de la vida, pues no se pudo dar. Pero aún así, teniendo en consideración el momento en el que el Señor, de haber vivido la Pascua, de que el Señor da plenitud a la Pascua judía al convertirlo en la Pascua cristiana, vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿En la Eucaristía está realmente Cristo en el pan y el vino? ¿Ustedes qué piensan? Claro que sí. Sí, El mismo Jesús lo dijo. ok. Pero resulta que hay personas que no creen que Jesús que Cristo esté en el pan y el vino. Y aquí voy a hacer una diferencia entre Jesús y el Cristo, a pesar de que es la misma persona, pero con dos nombres completamente diferentes. Y esto es algo muy importante que quiero que les quede muy claro. Recuerdan que cuando a Pedro y esto pasa en todo el relato bíblico, cuando a alguien se le va a dar una misión especial, se le cambia el nombre. Entonces, por ejemplo, Abraham se le pone a Abraham con un poco más de letras. Jacob, Israel. A Jacob se le cambia por el nombre de Israel. El más contemporáneo nuestro, bueno, contemporáneo digo yo, un poquito más bíblico del Nuevo Testamento, tenemos a Pedro, que se llamaba Simón, y se le cambia el nombre de Pedro, y a Pablo, que se llamaba Saulo, y se le cambia el nombre por Pablo. A Sarai también. Ajá, ok. Esto pasa también con Jesús. A Jesús tiene la misión de salvarnos, pero en el momento en que resucita, ya nosotros no le decimos Jesús. Él es Cristo resucitado. ¿Ok? Y cuando estamos comulgando, no nos dicen el cuerpo de Jesús. Nos dicen el cuerpo de Cristo. Porque Cristo es Jesús resucitado. Ha cambiado por completo. Y es una persona viva, es Cristo resucitado. Esto quiero que les quede muy claro. Vamos a ver un poquitico. En la Eucaristía se realiza un milagro que se conoce como el milagro de la transubstanciación. Un poco, un trabalenguas,
Pero el milagro de la transubstanciación, y aquí también quiero hacer mucho énfasis en que nosotros buscamos milagros extraordinarios, pero en cada Eucaristía somos testigos de un milagro, que es el milagro de la transubstanciación. ¿Y qué es esto? Que a pesar de que se mantiene la sustancia del pan y del vino, se transforma esas apariencias en el cuerpo y la sangre de Cristo. Todos los días, en todas las iglesias en donde se celebre una Eucaristía, sucede un milagro, independientemente de si el sacerdote es un gran pecador y un pecador público, independientemente si el sacerdote no está en estado de gracia. Lo que pasa es que sí se necesita un sacerdote porque tiene sus manos consagradas para esto y él mismo ha sido prefigurado como Cristo, pero como ser humano comete pecado. Pero no importa el estado de gracia en el que se encuentra el sacerdote, y por eso es que tenemos que orar por los sacerdotes. En el momento de la consagración, en el momento en que se imponen las manos sobre el pan y el vino y se pronuncian las palabras de la consagración, el milagro sucede. ¿Qué dice la Biblia? Juan 10:9 y Juan 15:1. ¿Tienen las Biblias por ahí? Ninguno trajo Biblia. Yo sí, pero estaba esperando que alguien más dijera. Yo también, Carito. Juan 10:9. Alguien que me lea Juan 10:9. Sí, dice, yo soy la puerta, el que entre en mí estará salvo. Entrará y saldrá y encontrará alimento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué dice Juan 15:1? 15:1. Vamos a ver. Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Vean que aquí hay algo muy importante, porque Jesús se identifica con las palabras yo soy. Yo soy la vid, yo soy el pan vivo bajado del cielo, yo soy. ¿Qué decía Juan 10:9? Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Se identifica como yo soy la puerta, yo soy la vid, yo soy el pan vivo, yo soy esto. Estas frases de Jesús, en donde utiliza la frase yo soy, tiene que ver mucho con el gran yo soy del Antiguo Testamento. Y esto lo utilizaron los hermanos separados, especialmente Lutero, para decir que cuando Jesús en la última cena dice, esto es mi cuerpo, está utilizando una metáfora como la que utilizaba cuando decía, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, yo soy la puerta, yo soy el pan vivo, etcétera, etcétera. Porque en esas frases que utiliza Jesús, él se refiere a sí mismo como el yo soy, pero le agrega una parte, una característica más a ese yo soy para que la gente entienda que Él es la puerta por la cual tenemos que pasar, que Él es la vid y nosotros somos los sarmientos que tenemos que estar atados a esa vid, porque si no, no damos fruto. Pero es muy diferente, gramaticalmente hablando, cuando en la última cena el Señor no dice, yo soy el pan vivo, no, dice, esto es mi cuerpo. No dice, yo soy el vino, no, dice, esto es mi sangre.
Entonces los hermanos separados, más que todo Lutero, empezaron a hablar precisamente que en realidad Jesús no estaba haciendo del todo, del todo exacto al referirse en la Eucaristía, sino que estaba haciéndolo como parte era la forma de hablar de Jesús al referirse siempre a sí mismo. ¿Ok? Esto no es así. Esto no es así. Y vamos a ver Juan capítulo 6. Todo el capítulo. No Dios libre, porque es muy largo. Juan, ¿qué? El capítulo 6, no lo vamos a leer. El capítulo 6 de San Juan es la narración del milagro de los panes y peces. Entonces, no vamos a narrar todo el. Jesús tiene un gesto al momento de partir el pan. Recordemos que tenía 5 panes y 2 peces. Y hace un gesto. Pero aún así, él dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y tiene un gesto de partir el pan. Pero él en ese momento, a pesar de que la multiplicación de los panes es prefigura de la Eucaristía, prefigura quiere decir que sí es un símbolo de la Eucaristía, pero no es la Eucaristía misma. Él se declara como yo soy el pan. Entonces, esto todavía hace que los protestantes o que Lutero valide más la teoría de que en el momento de la Eucaristía, el Jueves Santo, el momento de la última cena, en realidad no haya dicho que él es, que este era el cuerpo y esta era la sangre. Entonces, niegan por completo que Jesús, que el Cristo resucitado se encuentra en la Eucaristía. Vamos a ver un poquito esta parte, y aquí ahí al compañero que tiene encendido el micrófono. Ok. Tenemos varias frases en griego que, por ejemplo, dice fagen, que significa comer, ingerir alimento, y trogón, que significa morder, masticar o roer. Entonces, en el versículo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Vean que aquí Jesús no está diciendo, el que come el pan y bebe el vino, el que come el pan vivo bajado del cielo y bebe la copa de la salvación, eso no lo está diciendo. Jesús es muy claro y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre. Aquí ya Jesús está haciendo referencia a esa última cena en donde iba a convertir el pan y el vino en su cuerpo y su sangre. Entonces, es muy claro. En Juan 6:58, ahí sí, alguien que lo lea. En Juan 6:58 el versículo es cuando Jesús parte el pan y lo reparte. Aquí lo tengo. Ajá. Este es el pan bajado del cielo, Ajá. y no es como el que comieron sus padres y murieron. Quien come este pan vivirá siempre. Vean que, te alabamos Señor, vean que aquí hace referencia a quien come este pan. Muy diferente al que come mi carne y bebe mi sangre. Recordemos que todavía ahí existía el simbolismo, no había celebrado la Eucaristía. Existe el simbolismo. Ahí tenemos
algunos textos bíblicos en donde se come, donde el Antiguo Testamento nos indica que comer la carne de alguien en un sentido simbólico. Sin embargo, recordemos que Jesús viene a dar plenitud no solamente a la liturgia pascual, sino también viene a dar plenitud al Antiguo Testamento y da paso al Nuevo Testamento. Entonces Jesús habla verdaderamente en Marcos 14, 22, 24, de que esto es mi cuerpo. La amnesis, eso no es amnesia, no. La amnesis viene del griego recuerdo, recolección, reminiscencia, rememoración. Entonces, en el momento en que el sacerdote, en el que Jesús en la última cena le pide a los discípulos que hagan esto en memoria mía, en recuerdo mío, en rememoración del misterio de la salvación, estamos hablando de que el Señor no nos pide una representación, nos pide que recordemos, que revivamos ese gesto de la última cena. Revivir ese gesto. Pablo, ¿cómo entendió estas palabras? Vamos a verlo en 1 Corintios 11, 27. ¿Alguien? 1 Corintios 11, 27. Todos se durmieron. Yo lo tengo aquí. Listo, ya está. Primera de Ok, Corintios, bueno. Primera de Corintios Yo 11, no. 27. Ok. Dice, por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor, indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean que aquí Pablo es muy claro. Pablo es sumamente claro. Es reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Pablo tiene muy claro que comer el pan y el vino consagrados en pecado es reo del cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, a lo largo de todos estos textos, incluso está previsto en el Antiguo Testamento. A lo largo de todos estos textos, se puede comprobar que precisamente Jesús, y esta era la foto que quería enseñarles, Jesús, la Eucaristía es la presencia real, comprobada bíblicamente de Cristo. No es un símbolo, no es un recuerdo, no es una semblanza, no es un acto, un acto cualquiera para hacer un acto pictórico, por decirle, una obra de teatro. No, no es. Porque Juan en las visiones de Apocalipsis, incluso, y eso es algo muy importante, Juan presencia la misa celestial en las visiones del Apocalipsis. Y recordemos que sí, vean que el Cordero, esta es una muy buena representación, vean que el Cordero derrama su sangre, pero él está vivo, porque es el Cordero resucitado, que ha vivido una pasión, lo podemos ver aquí en la cruz, y que se sacrifica en el altar por cada uno de nosotros. Entonces, Juan presencia la misa celestial como cada uno de nosotros va a presenciar esa misa celestial en el momento en que Jesús nos llame a su presencia. Vamos a celebrar la Pascua definitiva.
Pero la Pascua definitiva la tenemos que hacer cada uno de nosotros aquí y ahora en cada Eucaristía. Porque verdaderamente Cristo se hace presente. Cristo se hace presente en las especies del pan y el vino. Cristo resucitado. Y si hay algún hermano separado que les diga lo contrario, tienen los textos, especialmente el de Pablo, en donde nos dice que el que come el pan y el vino indignamente, el que come el pan y bebe el vino indignamente es reo del cuerpo y la sangre de Cristo. Porque es la presencia real. Y Juan ve esa presencia real en la misa celestial. ¿Tienen alguna duda, chiquillos, hasta aquí? Una pregunta. Yo he escuchado la palabra conmemoración, que no es lo mismo, bueno, es similar a memorial, pero no, bueno, buscando el significado, conmemorar, es como festejar, pero con una acción solemne. Entonces, porque yo lo he escuchado, digamos, de hagan esto en conmemoración mía o en memoria mía. Ajá, en recuerdo, pero no, o sea, vamos a ver, Sí, la conmemoración es revivir un acto. correcto. Exactamente, entonces la liturgia dice en el momento de la consagración, hagan esto en memoria mía, o hay plegarias eucarísticas que dicen, hagan esto en conmemoración mía. Cualquiera de las dos es correcta porque así está litúrgicamente establecido en el misal romano, dependiendo de la plegaria eucarística que el sacerdote utilice. Uh-huh. El misal romano contiene 4 plegarias eucarísticas básicas, que es la plegaria eucarística del misal romano propiamente, que se lee eternamente larga, y la que normalmente usa la plegaria eucarística número 2. Ahí ya tendríamos que tener un curso propiamente de ya entrar en el estudio de las plegarias eucarísticas, pero en cualquiera de los dos textos es correcto. Hagan esto en memoria mía o hagan esto en conmemoración mía. Eso va a depender de la plegaria eucarística que el sacerdote esté haciendo en ese momento. Pero es exactamente lo mismo. O sea, no es una representación. Decía Santa Hildegarda que tuvo las visiones del igual que, por cierto, hoy es 1 de octubre, celebrábamos a Santa Teresita del Niño Jesús. Y también celebrábamos a Fray Luis Amigoy Ferrer. Santa Teresita decía, y Santa Hildegarda decía, que ellas tuvieron la visión mística de lo que sucede en la Eucaristía. Y lo que sucede en la Eucaristía es que, a pesar de que nuestros ojos no lo ven, pero el alma sí lo ve, en el momento de la consagración nos trasladamos completamente al Calvario. Entonces, no es un acto de teatro, una celebración, no, una simple celebración de recordar algo o de tratar de rememorar algo, no. En realidad nos trasladamos al Calvario. Es revivirlo, sí. Es revivirlo, exactamente. Exactamente. Es Hermana, ajá. hay una película que se llama El Gran Milagro. Así es, hermosísima. En caricatura es, pero refleja muy claro eso que usted está diciendo, por si los hermanos quieren conseguirla. Está en YouTube por aquello y está en Netflix también. Sí, es una película donde a los personajes se les da la oportunidad de que ellos vean eso que usted está diciendo, que vean espiritualmente lo que está aconteciendo en la misa.
Sí, exactamente. Ese es un muy buen ejemplo de lo que en realidad sucede en la misa. Y está en Netflix por aquello de que, y también está en YouTube por aquello de que no tengan Netflix, de puro milagro está en Netflix. Esos que son medios ateos, pero sí, eh, pero sí está, ahí está. Entonces, para que la busque. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Yo sí tengo una duda, bueno, más que Dígame. todo una pregunta. Es el hecho, ¿por qué, digamos, cuando se hace cuando se comulga, no se da vino? O sea, nosotros Por solo una tomamos cuestión el pan y no el higiénica. vino. Vamos a ver. Ajá. Recordemos que en las dos especies se encuentra completo, o sea, ya sea que usted tome solo vino, en el vino se encuentra el cuerpo y la sangre de Jesús completa, o sea, el Cristo completo, igual que en el pan. En la liturgia latina, que es la liturgia nuestra, comulgamos en dos formas. Podemos comulgar solamente la hostia, que es la normal, solamente recibimos el cuerpo de Cristo, pero sabemos que en la hostia está el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, no es que las dos cosas son diferentes o están incompletas, no. O sea, es que está completo el cuerpo de Cristo, tanto en la hostia como en el vino, tanto en el pan como en el vino. Entonces, por cuestiones higiénicas, en la tradición latina, que es la que estamos nosotros, se comulga solo el cuerpo de Cristo y podemos comulgarlo de dos formas, ya sea solo recibiendo el pan o en su defecto por intinción, que es cuando el sacerdote sumerge la hostia en el vino y nos la da. Que esto se hace en casos sumamente especiales, en las primeras comuniones, dependiendo de la cantidad de gente, también el sacerdote puede hacerlo, pero no es una tradición propia del rito latino. En el rito ortodoxo, en el rito griego o en lo que se llama rito bizantino, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo se da con unas cucharillas. Entonces, sumergen la hostia, el pancito, lo sumergen en el vino y te lo dan con una cucharilla. De hecho, ahora el Papa Francisco celebró ahora en que estuvo en Eslovenia y en Eslovaquia o en Hungría y ya no me acuerdo dónde fue más, celebró bajo el rito bizantino. Entonces, se mandaron a hacer cerca de, no me acuerdo si fueron 5,000 cucharillas, 50,000, o sí, sí, algo así, 5,000. 5,000 cucharillas ¿Qué las para, hicieron? de eso se lava otra vez y se vuelve a usar, pero normalmente a usted, el rito es que usted con una cucharilla usted le sigan repartiendo, pero por cuestiones de COVID, entonces, utilizaron cucharillas diferentes. Pero esa es la forma, o sea, recordemos que la Iglesia Católica está compuesta por 24 ritos diferentes o lo que se conoce por 24 iglesias. Entonces, y cada uno de esas iglesias, de esos 24 ritos, tiene una forma muy particular de dar la comunión. Sí, Aunque por siempre es ejemplo, sobre las mismas, siempre van a ser las mismas especies, pan y vino. sí, porque en el camino una catecumenal, sí se da pan y se da vino por separado en las celebraciones de la Eucaristía. Eso está bien. Yo incluso tuve la oportunidad de asistir en Estados Unidos a las Eucaristías y se da bajo las dos especies por separado. Pero cuando usted, y vuelvo y repito, no se practica porque al final la persona que le toca tomar
el final de la copa el de la copa con la sangre de Cristo ya no toma la sangre de Cristo, sino que toma las babas de otro. Entonces, por eso es que no se hace, por eso es que no se recomienda ni siquiera en las misas vaticanas, porque no es higiénico, por una cuestión de higiene. O sea, todas las personas que están haciendo fila ponen la boca en la misma copa. Entonces, había un sacerdote que decía, es que el último que toma el cáliz ya no toma la sangre de Cristo, sino que toma las babas de otro. Entonces, es una cuestión meramente higiénica. Bueno, para mi confirma, el padre sumergió la hostia en el vino y me la dio. Eso se llama por intinción y eso es muy normal que se haga. Sí, Ese es por intinción, eso es muy normal que se haga. O sea, eso es muy normal. ¿Alguna otra duda o consulta? No se contamina, esa no se contamina porque no, porque es la misma especie sobre especie. Sí, pero de todas formas, se acuerden que el sacerdote toma la hostia, la sumerge y te la da en la boca. En este momento, pues por las situaciones del COVID, el sacerdote no puede dar la hostia en la boca, precisamente porque te pega con la saliva. Sí. No sé si algunos de ustedes son ministros extraordinarios, pero hay gente que le quiere arrancarle a uno los dedos cuando comulga. Entonces, también sí, por cuestiones de higiene, más que todo con la pandemia, pues, es extremadamente difícil. Ustedes no se imaginan, pero hay gente que le quiere arrancar a uno los dedos cuando uno está repartiendo comunión y la gente se acerca a que uno se la ponga en la boca. Hay gente que le quiere arrancar a uno los dedos y uno, ¡uy! Se la tira como cuando uno le da a veces, la comida al perro, que el perro hace, así exactamente hace la gente y uno hasta que pone y hasta que quita la mano, ¿verdad? Por aquello que lo muerdan. Pero sí, a veces sí es incómodo. Qué extraño. Una preguntita. Yo me imagino que todas las traducciones de todos los idiomas, porque Lutero era, creo que alemán, no sé. Me imagino que todas las traducciones pues utilizan, digamos, el mismo tipo de verbos y el mismo tipo, o sea, que todo lo entendemos por igual en nuestro propio idioma. No sé si es claro. Porque si Jesús dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, no veo por qué lo vean como una representación o como las metáforas o como todo lo que utilizaba antes el Señor, porque no es lo mismo en términos gramaticales. Entonces, porque era incorrecto. Sí, era incorrecto. O sea, en los demás idiomas debe ser igual, no creo que sea distinto, porque a veces los idiomas se prestan para ese tipo de confusiones, pero recordemos que, por ejemplo, incluso San Jerónimo cometió errores a la hora de traducir. Sí. Por ejemplo, exactamente, por ejemplo, tradujo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. Y tradujo erróneamente la palabra camello, porque en el hebreo a las cuerdas se les dice camels. A las cuerdas gruesas con las que amarran los barcos al puerto se les llama camels. Y él tradujo camels, tradujo del hebreo al latín, del griego al latín, perdón, en griego se les dice camels a las cuerdas, y él tradujo del griego al latín como camello. Entonces, en realidad, lo que decía Jesús era, es más fácil que entre una cuerda de esas gruesas por el ojo de una aguja, una cuerda de barco por el ojo de una aguja, que es chiquitico, que entre un rico al reino de los cielos. Entonces, estas diferencias también se pueden dar en los otros idiomas, porque la Biblia se traduce del griego al latín. Y los primeros escritos se traducen del hebreo al griego y del griego al latín. Y del latín, la primera traducción que se hace es al inglés. Y en el inglés,
se pierde un poco la traducción que venía desde el latín, porque no es lo mismo trasladar del latín al español, que son lenguas romances y que el español deriva del latín, que traducir del latín a una lengua que no es lengua romance, como lo son el alemán, como lo son el inglés, como, como lo es el holandés, etcétera, etcétera. O sea, las traducciones son sumamente diferentes. O sea, es sumamente sencillo traducir al francés, al portugués, al italiano, al español, de latín a todos esos, que de latín a lenguas que no son romances como el inglés y el alemán. Pero aún así, recordemos que es un error de interpretación del autor. Con respecto al pasaje que comentabas, vieras que en una Eucaristía hace poquitos días, bueno, no me acuerdo si hace poquitos días, pero sí recuerdo la explicación porque nunca la había escuchado. El sacerdote explicó que las agujas o los huecos de las agujas no son las agujas que usamos para coser, sino que en aquellos tiempos eran unos lugares donde tenían una puerta muy estrecha y donde guardaban las cosas que jalaban con los camellos y había que quitárselos a los camellos y ponerlas ahí se resguardaban y era muy, muy estrecha, apenas podía, para que no se robaran las cosas. A mí me pareció muy interesante la explicación porque nunca la había escuchado. Eso explicó sobre la aguja de, el agujero de una aguja, pero esa aguja se refiere a ese lugar donde ellos guardaban las cosas que trasladaban en los camellos. Es Y yo no parte puedo, de los procesos investigativos que se hacen, pero en las últimas, en las investigaciones ya realizadas, sí se comprobó que San Jerónimo sí tradujo mal la palabra del griego al latín, pero es sí, me aguja de imagino, cuerdas de pescar. sí, me imagino que sí, Ujú. claro, es muy probable porque sí es muy, no es igual, bueno, no sé qué dominio tenía de los otros idiomas. Me imagino que excelente, puesto que Sí, es un es erudito doctor y y es todo, doctor de pero la iglesia. exactamente, pero aún así yo escuché esa explicación incluso y no, nunca la había, es la primera vez que la escucho y tenía también su forma de verlo, que igualmente era imposible pasar por esa puerta estrecha con un camello cargado. Entonces igual, o sea, se presta para la misma intención de la forma en que se debe ver, bueno, la palabra, ¿verdad? Que es Ujú, más fácil que pase por un lugar estrecho. ujú. Sí, Algo que a no fin de puede pasar, cuentas es eso. exactamente, algo que no puede pasar, que un rico entre al reino de los cielos. Sí, vamos a ver. Saskia tenía la mano levantada. Era para eso, Ah, ok. ya la bajo. ¿Alguien más? Porque ya falta un cuarto para las 9, ¿verdad? Te digo. Hermana, yo tengo una consulta. Dígame. Tengo una duda. ¿Qué pasa, digamos, con las personas que no han crecido, digamos, digamos, con los ritos de nosotros y que ha sido, digamos, bautizado en otra iglesia y decide separarse y unirse, digamos, a la iglesia católica? Bueno, Entonces, aquí esa persona, digamos, que ya ha sido bautizada y digamos, por el tiempo, se pasa para la Iglesia Católica y quiere participar de todos los rituales de nuestra iglesia. Entonces, ¿qué pasa, digamos, con la Santa Cena y con toda la parte de la primera comunión y todos esos otros, los tiene sacramentos? que hacer la Que, catequesis. y qué pasa con el bautismo? Ok, vamos a aclarar aquí un Porque poquito. se supone que es como, o sea, ya lo que yo he entendido, y disculpe mi ignorancia, solo existe un bautismo, ¿verdad? Ujú. Y eso vamos a aclararlo aquí un poquito. ¿La Iglesia Católica reconoce el bautismo protestante? Sí, en tanto y en cuanto se utilice la fórmula que dice yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
que eso normalmente lo hacen todas las iglesias protestantes. La Iglesia Católica reconoce ese bautismo. ¿Por qué? Porque quien instituye ese bautismo es Jesús y quien como sacramento es Jesús, y Jesús ordena bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, lo que ellos no saben, y esto fue un comentario muy hermoso que hizo el padre Fernando, que es el liturgista arquidiocesano, en un curso que dio del sacramento del bautismo precisamente para los adultos. Lo que la gente no sabe es que al ser bautizados, en el momento en que son bautizados y el pastor utiliza la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pertenecen a la Iglesia Católica. Eso es lo que y eso te lo niega el pastor. O sea, ¿por qué? Porque el sacramento del bautismo, al momento de decir la fórmula, fue instituido por el mismo Jesucristo, y el mismo Jesucristo solo fundó una iglesia. Entonces, el padre Fernando decía precisamente, los protestantes no saben que en el momento en que ellos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, están convirtiendo a esa persona en católico. Recuerde que el sacramento del bautismo, nosotros como laicos, en situaciones de emergencia, el derecho canónico nos da la facultad para bautizar. Y el rito del bautismo es derramar agua sobre la persona pronunciando la fórmula. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ellos como están alejados de la Iglesia Católica como tal, al bautizar a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, convierten a esas personas en católicos. Sin querer queriendo, diría por ahí el Chavo del Ocho. Ahora, una vez que esa persona, por ejemplo, desea incorporarse a la Iglesia Católica y se comprueba que ya fue bautizado utilizando esa fórmula, no hay necesidad de volverla a bautizar. Si hay alguna duda, se utiliza una fórmula en donde se le agrega al principio, se le agrega la siguiente frase. Fulanito de tal, si bajo la duda de que no has recibido el bautismo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque recordemos que el bautismo es un sacramento que solo se recibe una vez en la vida, como el sacramento de la confirmación, como el sacramento del orden sacerdotal. Los otros sacramentos sí se pueden recibir más de una vez en la vida. El matrimonio, si usted queda viudo, se puede volver a casar. La Eucaristía, la reconciliación, la unción de los enfermos, etcétera. O sea, es factible que usted lo pueda recibir. Pero la Eucaristía, la confirmación y el orden sacerdotal solamente se recibe una vez en la vida. Entonces, usted, si regresa a la iglesia, ya está bautizado en la iglesia anterior. La Iglesia Católica reconoce ese bautismo, cosa que no se da a la viceversa. Reconoce ese bautismo si se utiliza la fórmula correcta, y después lo que se le da es catequesis para que haga el resto de los sacramentos. Pero una persona que solo tenga el bautismo no puede participar de la vida sacramental de la iglesia hasta que no viva, hasta que no tenga la catequesis apropiada de preparación para recibir los demás sacramentos. ¿Aclarado la duda o les hice más enredo? Súper aclarada, muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más que tenga un montón de manos levantadas? Yo, hermana, Dígame. ese es el caso mío. A mí me pasó eso. En mi casa nunca fuimos católicos ni nada. Mi mamá nos decía, cuando ustedes sean viejos, se hacen de la religión que quiera. Cuando yo tenía 18 años, ingresé a la iglesia evangélica, en Asambleas de Dios, y cuando tenía 19 años yo me bauticé.
yo empecé a andar en los caminos de la Iglesia Católica más o menos a los 50 años. Y yo no me había hecho la primera comunión. Sí me habían bautizado chiquillo por tradición, pero yo no había hecho la primera comunión. Entonces, cuando yo tenía 50 años, ahora ya casi cumplo 60, yo fui a la Iglesia Virgen de Loreto en Pavas y ahí me dieron la catequesis para la primera comunión y no me bautizaron. Bueno, yo me había bautizado en la Iglesia Católica y me habían bautizado en la Iglesia Angélica, ¿verdad? Entonces, por eso solo tuve que hacer el proceso para la primera comunión. Y entonces ahí en la Iglesia Virgen de Loreto me dieron la catequesis y hice la primera comunión ahí. Lo cómico del asunto fue que cuando salimos de la primera comunión, mi esposa me dijo, ya salimos de la primera comunión, ahora vamos allá al frente porque lo voy a llevar a McDonald's. y me lleva a McDonald's, como los chiquillos. Muy bonito testimonio. Muy Sí, fue muy bonito bonito. testimonio, pero sí, o sea, te bautizaron en la iglesia protestante, con el ritual se utilizó la fórmula, entonces la iglesia católica reconoce ese bautismo y te da el resto de la catequesis para la preparación al resto de sacramentos. Ok, ¿alguien más? Hermana. Ujú. Y cuando es al revés, Cuando es al revés, las iglesias Ajá. protestantes no reconocen el bautismo de la iglesia católica. Y digamos, bueno, mis suegros, ellos son casados por la Iglesia Católica, bautizados igual. Tienen más de 10 años en los Testigos de Jehová. Mi suegra se bautizó por los Testigos de Jehová y ahora ella quiere bautizar a mi suegro. ¿Cómo, digamos, poder evitar eso? Porque eso es un error grandísimo, es un pecado grandísimo. ¿Y qué pasa en ese caso, digamos? Si ella quisiera volver a la Iglesia Católica, si La iglesia católica tiene las puertas abiertas para el que quiera llegar. O sea, la iglesia católica no es elitista, ni es clasista, ni rechaza a nadie. O sea, eso sí tiene que quedar bien claro. Por más pecador que usted sea, por más errores que usted haya cometido, la iglesia católica te abre las puertas. ¿Por qué? Porque la iglesia católica no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. Y Jesús vino para salvar al pecador. Entonces, si la señora, por gracia de Dios, quiere regresar a la iglesia católica, no tiene ningún problema en regresar. Hace un proceso de conversión, se reúne con el párroco le dirá qué es lo que tiene que hacer para volver a la iglesia católica como tal, o si hay un proceso de formación, que el párroco vea que necesita, o simple y sencillamente se procede con el sacramento de la confesión, si la persona está preparada para que pueda otra vez incorporarse a la iglesia católica. Pero si fue católica, recibió todos los sacramentos, se pasó de iglesia y quiere regresar a la iglesia católica, ninguno de esos sacramentos es inválido. El único que sí no tiene sentido es el sacramento, es el bautismo, entre comillas, que recibió en la iglesia protestante, de cualquier denominación. Lo que pasa es que está como una de las denominaciones que más aberraciones tiene, que son los Testigos de Jehová. Pero ahí lo único que queda es orar mucho por ella y con amor fraternal, con mucho amor, hacerle ver el error. Y que sí, ya obviamente el sacerdote ya no la bautiza, obviamente, de nuevo, ya no, porque ya recibió el bautismo. No, acuérdese que los sacramentos no son inválidos. O sea, si usted se quiere convertir en budista y fue bautizado y se casó, o sea, el sacramento no es inválido. O sea, no se pierde la gracia sacramental, exactamente. Porque los sacramentos imprimen carácter. Cuando se habla de la impresión de carácter, es que se imprime carácter es porque es de por vida, independientemente de
Vea, por ejemplo, el caso de los sacerdotes. Los sacerdotes, todos estos sacerdotes que por errores cometidos, por pecados cometidos, han sido expulsados del estado clerical. ¿Qué quiere decir esto? Que volvieron a la vida laica, que ya no pertenecen al clero, siguen siendo sacerdotes. Sin embargo, al estar expulsados del estado clerical, se les imposibilita del todo, completa y absolutamente del todo, a ejercer su ministerio. La única forma en que ejerzan su ministerio es en caso de emergencia, y esto solamente en caso de emergencia ante una persona que está en trance de muerte. Nada más. No hay otra forma. Hermana, buenas noches. Buenas noches. Gran alegría me hace sentir escuchar todo lo que ha dicho, porque eso nos hace amar más a nuestros hermanos separados, orar más por ellos, porque esa sangre que llevan no se la pueden quitar, ¿verdad? Felicitarla porque ha sido un tema, entré tarde por una situacioncilla ahí, pero le doy gracias a Dios, alabo a Dios por la forma en que ha dado este tema y lo que he escuchado, pues me ha generado un gozo que casi estoy hasta llorando. Bendito sea Dios y muchas gracias. Con mucho gusto. Al compañero Minor Cruz, efectivamente, cuando usted sale de la Iglesia Católica y se bautiza en otra, comete apostasía. Sí, efectivamente, eso es el pecado de la apostasía, porque estás renegando de tu fe. Entonces, por eso les digo, o sea, es muy difícil aquella persona, o sea, la persona que nació dentro de la Iglesia protestante, que nació, que fue criada, que nunca conoció a la Iglesia Católica, pues nunca supo que había que estaba siendo mal formado, por llamarlo de alguna forma. Pero también hay pastores muy santos y hay protestantes muy santos, etcétera, etcétera. O sea, pero a lo que me refiero es a que esa persona, si nació dentro de esa iglesia, normalmente ese es su mundo. Tendría que entrar ya que el Espíritu Santo de verdad se derrame de alguna forma muy especial sobre él para que empiece a descubrir las verdades de la Iglesia Católica, o sea, las verdades de fe que fundamentan el cristianismo. Pero en el caso de la otra, siendo conscientes de que la Iglesia Católica es la única y verdadera y se pasan de religión, efectivamente y lastimosamente se cometen el pecado de la apostasía. Pero aquí hay que tener muchísimo cuidado, porque les voy a recordar lo que dice Pablo: aquel que come indignamente el cuerpo, aquel que come el pan y bebe el vino indignamente es reo del cuerpo de Cristo. Entonces, también les recuerdo lo que dice el Evangelio: antes de sacarle la astilla que tiene el ojo de tu hermano, sácate la viga que tenés en el tuyo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ninguno de nosotros puede juzgar a nadie, ni rechazar a nadie. Entonces tengamos cuidado con esto, porque cada quien lleva la procesión por dentro. ¿Alguna consulta más ya para ir cerrando? Buenas noches, Carolina. Buenas noches. Yo lo que quisiera, pero tal vez se puede el domingo, en el ratito que vamos a tener de consultas. Yo tengo un testimonio muy especial. Yo me había ido a una denominación protestante a los 15 años. Y volví, digamos, a la iglesia católica como a los 24, 25, pero hasta después de un proceso, ¿verdad? Que me duré en ese proceso como 4 o 5 años. Más que nada personal, porque a nivel de sacerdotes, digamos, no consideraron necesario
que yo llevara, digamos, una formación para retornar, ¿verdad? Pero sí me gustaría compartirlo un poquito más el próximo domingo, si me lo permiten. Ok, perfecto, no hay problema. Queda el chat abierto el próximo domingo para que usted comparta. Entonces, Cindy, no sé si cerramos. Sí, Carito, de hecho estaba revisando a ver si había una consulta más y bueno, no encuentro más consultas y de hecho con lo que explicabas me generó la duda porque yo vengo de la iglesia protestante y estoy haciendo los sacramentos y yo dije, ¿será que el bautismo que yo hice en la iglesia mormona es validado? Pero busqué la respuesta y vi que sí, que es que el Papa Juan Pablo II dio respuesta que no, que ese no tiene ninguna validez. Exactamente, porque no se dice la fórmula. Exacto. Entonces, no, yo creo que podemos ir cerrando. Ahora, recordemos que tanto los testigos de Jehová como los mormones no son cristianos. Exacto, así es. No, y el domingo, Carito, ¿a qué hora podemos abrir el chat? ¿Igual de 8 a 10 o te sirven en alguna otra hora? De 8 no, porque estoy en misa. Ok. Sería de 9 a 11, perfectamente. De 9 a 11. Perfectísimo. Entonces, vamos a ver a quién le podemos pedir la última oración. Vamos a ver. No sé si la hermana Yasmín Ruiz, no sé si nos quiere ayudar con la última oración, por favor. Está bien. Muchas gracias. Listo. Adelante. Señor Padre Santo, te queremos dar gracias por este momento que nos has regalado. Te queremos pedir la gracia de los dones del Espíritu Santo para poder entender siempre lo que tú nos quieres regalar cada día, cada momento. Te pedimos bendiciones para todos los que nos hemos conectado y los que también no han podido conectarse en esta noche. Queremos pedir que nos acompañes y que nos protejas siempre, Señor. Nos des mucha paz en nuestros corazones, nuestras familias. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos. Muy bonita la lección. Buenas noches.